Buenos días, buenas tardes, Arrachaldeón. Bienvenidos a la mesa redonda sobre las ferias del libro. Las ferias del libro han experimentado grandes cambios durante los tiempos de corona y la mayoría de ellas tuvieron que adaptarse a formatos digitales. Cabe preguntarse, no obstante, ¿es una feria en formato virtual el mismo tipo de experiencia que los visitantes pueden tener cuando la visitan presencialmente? ¿Qué ocurre en las ferias? ¿A quién se dirigen? ¿Por qué merece la pena asistir a las ferias de libros? ¿Cómo ayudan a que los libros adecuados lleguen a las manos de los lectores adecuados? Están conmigo Laura Niembro, Antonio María Ávila, Izaskun y la Curiaga Bustinza. Laura Niembro es de formación socióloga, con especialidad en sistemas computacionales y en edición global. Durante 12 años, editora y gerente del periódico Siglo XXI y del periódico Público, y desde hace 21 años trabaja como directora de contenidos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde es la responsable del diseño, gestión y coordinación de los eventos literarios y culturales. Bienvenida, Laura. Antonio María Ávila, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Derecho, profesor asociado de Derecho Político y Comercio Exterior. Desde 1997 es director ejecutivo del Gremio de Editores de España y desde 2010 secretario general de la Asociación de las Cámaras del Libro de España. El gremio organiza también la Feria del Libro Liber, que este año celebra su 40ª edición. Hola. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Y Izaskun es periodista y miembro de la Asociación Gerediaga Elkartea, entidad organizadora de Durango Coazoca. Actualmente desempeña funciones como responsable de comunicación de la asociación y coordinadora de eventos culturales de Durango Coazoca. Durango Coazoca celebrará del 7 al 11 de diciembre del 2022 su 57ª edición. Bien, ¿nos pueden describir el carácter de su feria, facilitándonos algunos datos y números más concretos, como por ejemplo su duración, número de expositores, número de visitantes, número de eventos? ¿Podemos empezar? ¿Empiezas, Antonio, tú? Vale. Liber es una feria estrictamente profesional. En eso es más distinta a las ferias que se hacen en Iberoamérica. Este año normalmente se celebra en el mes de octubre, varía de una semana a otra, pero este año la inauguramos el día 4, siempre se inaugura el martes, generalmente sería el primer martes del mes de octubre, y empieza a funcionar como tal feria el día siguiente, o sea, miércoles, viernes, jueves y viernes. Duraría, por tanto, 3 días de manera muy intensa. Como es una feria profesional y no está abierta al público, no hace falta que haya más instancia ni más movimiento. Con 3 días es más que suficiente para los encuentros profesionales. Nadie nos demanda que aumentemos días ni nada por el estilo. Suele haber entre 350 a 400 expositores, pero como hay muchos expositores colectivos, el número de empresas representadas es muy superior, está cercano a los 700 y tiene un carácter muy marcado de feria hacia el exterior. No me gusta llamarle feria de exportación. De hecho, hay una gran concentración de los profesionales dedicados al libro en español de cualquier parte del mundo. La identificación siempre es con América, pero resulta que vienen casi 140 profesionales de Europa, que no está nada más, porque el número de profesionales, el número de visitantes, sea a las jornadas profesionales que la acompañan, sea al salón puro y duramente comercial, oscila siempre en torno a las 10.000, 11.000 personas. Dado que no está abierta al público, y son pues libreros, distribuidores, importadores y bibliotecarios,
o maestros, profesores o gente, claro, se me olvidaban, o editores fundamentalmente, ¿no? No sé si esta descripción te es suficiente o quiere que te detalle más. Sí te puedo decir es que una gran cifra de la totalidad de la exportación española, casi un tercio, se hacen en esos 3 días. Por tanto, es una feria con un público muy fiel. Quiero decir que la gente repite. Cuando hacen encuestas, y siempre hacen encuestas, y además, como trabajamos con 2 instituciones feriales, porque un año se celebra en Madrid, otro año se celebra en Barcelona, y las instituciones feriales son distintas, IFEMA o FIRA, ellos hacen sus propias encuestas, y es muy curioso la enorme coincidencia de satisfacción por parte de los expositores y su fidelidad, porque entre el 85 al 90% en función del año dicen que van a repetir el año siguiente y que han alcanzado los objetivos que se habían propuesto como feriantes. Vale, muchísimas gracias. Pasamos a Laura, a FIL Guadalajara. Muchas gracias. FIL Guadalajara, en cambio, es una feria con 2 aspectos. Es una feria con un importante componente de negocios, donde varios editores, agentes de derechos y diversos profesionales del libro convergen en un sitio que geográficamente es estratégico para reunir a compradores y vendedores tanto del hemisferio Canadá, Estados Unidos, con los editores de América del Sur, digamos, ¿no? Y México se convierte como en un punto de encuentro. Este punto de encuentro también es un punto de encuentro importante para todos los editores y profesionales de otras regiones del mundo que ven en Guadalajara la puerta de entrada a América Latina, ¿no? Vienen a Guadalajara buscando estos contactos con América Latina. Es una feria que a la que normalmente atienden cerca de 18,000 profesionales del libro de cerca de 37 países. Varía el número de países, ya les contaré por qué. Y es una feria de negocio en ese sentido, de negocio para toda la cadena del libro, es decir, trámite de derechos, coautorías, contratación de ilustradores, acuden muchos bibliotecarios a hacer compras. Les es muy conveniente venir a Guadalajara y encontrar en Guadalajara a muchas de las editoriales a las que normalmente tendrían que acudir a lo largo del año en diferentes países. Tiene pues componente de negocio muy, muy importante y de puerta hacia América Latina y de punto de reunión, digamos, de distintos puntos geográficos de la industria editorial. Y al mismo tiempo o en paralelo, somos también un festival literario muy importante. Somos el festival literario más grande en lengua española. Movemos alrededor de 850 autores de muy diversas nacionalidades y lenguas a reunirse en Guadalajara. Y adicionalmente al programa literario, que es muy amplio, ya comentaremos un poco más de eso, también es un lugar donde cada año tenemos una cultura invitada. Este año tenemos la cultura árabe a través de Sharjah, uno de los emiratos, serán nuestros invitados de honor, y eso le da un carácter cultural muy interesante porque el invitado de honor, que para nosotros es como la cereza del pastel cada año, no solo trae su literatura, sino también su gastronomía, artes visuales, fotografía, música, es decir, todas las manifestaciones que pueda tener o que ellos consideren, cada país considere relevante de dar a conocer al resto del mundo. Entonces, durante el día se hacen negocios, se van a conversaciones, a conversatorios, a mesas redondas, y por la noche hay una fiesta. Es un foro que admite 3,000 asistentes y donde todos los días hay un concierto gratuito que de alguna manera pone a disposición nuestro invitado de honor cada año.
de forma que un año tú puedes tener música contemporánea de la India o de Perú, y este año tendremos cultura árabe presente, y eso le da un carácter divertido y da una manera de acercarse a las letras también a través de otras artes. La feria dura 9 días, este año transcurrirá del 29 de noviembre al 4 de diciembre, siempre coincide con el último fin de semana de noviembre y la primera semana de diciembre, y este año particularmente estamos contentos y muy entusiasmados porque Guadalajara ha sido nombrada Capital Mundial del Libro, y la feria tiene un papel muy protagónico en esta operación. De hecho, esta semana es una semana movidita para nosotros porque comenzamos el 23 de abril, justo Día Internacional del Libro y la Lectura, con diversas actividades que arrancaremos y durarán a lo largo de todo el año en toda la ciudad. Incluso vamos a llegar más allá de las fronteras de la ciudad como tal, ¿no? Vamos a explorar otros territorios también, porque esa es también una de las importantes improntas de esta feria, y es no todo se desarrolla y es una feria muy multitudinaria para que nuestras audiencias nos conozcan. Les cuento 2 escenarios. 2019, antes de que nuestra vida cambiara, nosotros teníamos alrededor de 800,000 visitantes a lo largo de estos 9 días. Es una feria que atrae mucho turismo cultural de otras regiones de México. Vienen muchas personas a Guadalajara del resto del continente, estoy hablando de público, y por supuesto del resto de nuestro país. El año pasado, cuando todavía teníamos limitaciones por la cuestión de la pandemia, nuestros aforos fueron controlados y solo tuvimos 252,000 visitantes porque era la cuota que nos permitían las autoridades sanitarias para poder garantizar que todo transcurriera con seguridad sanitaria para nuestros visitantes. Entonces es una feria muy, muy diversa, es una feria donde el negocio es muy importante, muy, muy importante. Vienen editores y agentes de derechos prácticamente de todas las regiones del mundo a encontrar aquí sus pares. Y por otro lado, también es un festival literario muy, muy extenso y un festival cultural, porque estamos convencidos de que las manifestaciones artísticas diversas tienen una relación con el libro muy importante, es decir, la música, las artes plásticas, la dramaturgia, las puestas en escena, todo, al final detrás de eso siempre hay un texto, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante como destacar esta relación entre la literatura y las otras formas de arte, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el resumen de Phil. Pues muchísimas gracias. ¿Y sabes cómo te toca a ti? Bien, bueno, el carácter de la Feria de Durango Coasoca, la Feria de Durango, que se llama ahora, antes se llamaba la Feria del Libro y Disco de Durango, es totalmente diferente a lo que han estado contando, es un poco una feria popular. Bueno, hay que entender un poco cómo nació esta feria. Nació en 1965, en época de dictadura franquista. Entonces, nosotros somos una asociación pequeña. Gerediaga Elkartea, la asociación Gerediaga, es una asociación que surge además en 1965, en el mismo año que inició su andadura esta feria. Se crea la asociación un poco para recuperar el patrimonio de nuestra comarca, que más o menos hoy en día somos unos 55.000 habitantes en la comarca. Somos 12 pueblos y bueno, la asociación pretendía recuperar el patrimonio cultural, histórico y el patrimonio, lo que es físico. Entonces, al inicio de lo que es la creación de la asociación, decidieron bueno, pues, fomentar un poco la cultura vasca. Y copiando un poco una feria que se hizo en Vitoria-Gasteiz, decidieron hacer una feria del libro. Al principio iba solo a ser del libro, pero uno de los socios dijo, oye, si vamos a hacer una de libros, ¿por qué no vamos a hacer de discos? Que también
no solo el libro está en peligro, en los discos en euskera, en vasco también, bueno, pues tienen sus dificultades a la hora de hacerse conocer. Y estoy hablando de la época franquista, o sea, de la dictadura. Entonces decidieron, venga, pues vamos a hacer la prueba, hacemos una de libro y disco. Y se empezó, fueron 3 días con 19 stands. Y esos stands era gente, bueno, yo creo que nadie no daba un duro por la feria en los primeros años. Gente, editoriales fueron puerta en puerta a las editoriales de aquel entonces y a las discográficas pidiendo material para poder exponer y vender. Y todos los stands estaban atendidos por gente voluntaria del pueblo de Durango. Entonces fueron 19 stands. Hoy en día, en la pasada edición, en la 56, en el número 56, tuvimos 239 stands y participaban 138 entidades. Porque es verdad que no solo participan editoriales o discográficas, participan también entidades públicas que tienen alguna publicación o asociaciones populares que tienen algo publicado, algún libro, no sé, alguna agenda, también se venden calendarios, o sea, o discos. Entonces, ha llegado a ser un lugar de peregrinación en el que es un encuentro popular con la cultura vasca de lo que es en Euskal Herria. Más o menos en cada edición varía un poco el número de días. Suelen ser entre 4 o 5 días. Los últimos años son 4 o 5 días de feria y siempre coincide con el Día de la Constitución, que es el día 6 de diciembre. Suele ser los primeros días de diciembre, el 6 de diciembre, 8 de diciembre. O se coge el 6 o el 8 o los dos, y siempre que coincida con un fin de semana, para poder atraer a mucha más gente a lo que es Durango. Entonces, el principal objetivo de la Durango Coasoka, que ahora se denomina Durango Coasoka porque ya no solo son libros y discos, o sea, ya el programa de actividades culturales ha hecho que no sea solo un lugar de venta y de exposición de lo que es literatura y música, sino que tenemos proyecciones audiovisuales en euskera, tenemos teatro en euskera y tenemos actividades digitales. Entonces, es como una especie de exponer todo aquello que se hace en euskera en el mundo digital. Entonces, ya no es solo una feria, en lo que es en sí una feria de lugar de compraventa. Es ya un acto cultural grande que se hace durante 5 días y que sobre todo es exponer las novedades o lo que se haya publicado en euskera en ese año. O sea, porque nosotros, priorizamos sobre todo aquello que esté escrito en el idioma vasco. O sea, aceptamos trabajos de temática vasca, o sea, o de temática sobre Euskal Herria en otros idiomas, pero sobre todo nosotros lo que vamos a priorizar es aquello que esté en el idioma vasco, porque nos parece que todavía necesita tener esa ayuda pues en este mundo tan global que existe, porque bueno, yo creo que el castellano no necesita ninguna ayuda porque de por sí ya tiene público suficiente para crecer, o el inglés. Nosotros lo que queremos es que el euskera tenga su prioridad, su sitio presencial y es lo que nosotros fomentamos, la literatura y la música, sobre todo en euskera, sin cerrar puertas al resto. Mientras tengan temática vasca, tenemos unas normas desde el principio. Yo creo que desde los inicios de lo que fue la feria mantenemos prácticamente la base de la normativa que se creó en su día, pero siempre con ese objetivo, fomentar la cultura vasca y sobre todo la que se hace en euskera. Entonces, por ejemplo, el año pasado se pusieron a la venta novedades. Cuando yo digo novedades, y sobre todo es una feria de novedades, o sea, lo que más se vende, aunque tengas material de fondo, lo que más se vende son los últimos títulos. Entonces, lo que suele ocurrir con la Feria de Durango Coasoka es que muchos de los creadores publican para estas fechas, o sea, para primeros de diciembre. Las novedades del año se publican para las fechas de la Durango Coasoka, porque además
como tiene un foco mediático muy grande, o sea, el año pasado se acreditaron 200 profesionales. O sea, todos los medios de Euskadi tienen 3 o 4 páginas de periódicos dedicados a lo que es la feria, los días de feria. Los previos ni os cuento, porque como a partir de septiembre empiezan ya las novedades a presentarse en ruedas de prensa y todos con la palabra para la Feria de Durango, para la Feria de Durango. Esto se publica para la Feria de Durango. Entonces, el año pasado más o menos hubo sobre 900 títulos, tanto discos como libros. Y es curioso que aunque el formato disco está por desaparecer, o si no ha desaparecido, pero todavía en Durango se vende. O sea, en Durango todavía se vende el disco, en lo que es el soporte vinilo o el disco, el CD, todavía se vende. A pesar de que no tenemos ya aparatos para poner un CD, ya están desapareciendo. Pero se da esa circunstancia tan curiosa que todavía en Durango se vende, aunque ya estamos acusando también ese cambio de consumir música. Y para este año, para esta edición, tenemos intención de revitalizar un poco la parte de lo que es la música y para poder atraer a más gente, porque, bueno, Laura también ha dicho, ¿no? La feria del libro solo yo creo que necesita de las otras disciplinas culturales. En nuestro caso, yo creo que es fundamental que haya un programa de actividades culturales que no solo se enfoquen en presentaciones de libros, sino que, porque atrayendo a público a otras disciplinas culturales, atraes al público también a lo que es la misma feria. Y luego, lo que a nosotros nos pasa, por ejemplo, es al celebrarse la feria los primeros días de diciembre, es un punto para que la gente compre los regalos de Navidad. Y eso se nota. Y la gente viene a comprar para Navidades. Y es que eso cuando en el 2020, cuando tuvimos que hacer la feria solo virtual, porque no teníamos posibilidad de hacerla física por lo de la pandemia, en 5 días que duró nuestra tienda virtual y nuestra feria virtual, tuvimos que hacer 8.000 paquetes. O sea, nos montamos una tienda virtual sin tener ninguna idea de hacer ferias virtuales ni compraventa virtual, y se hicieron 8.000 paquetes, y de esos 8.000 paquetes la mitad eran para regalos de Navidad. Entonces, eso también, la fecha en la que se hace la feria también tiene su éxito. Creo que es un factor de éxito para que la gente acuda a Durango. Y luego, Durango Coasoca tiene un componente de compromiso social. O sea, es como una peregrinación y como una forma de demostrar que estás a favor de la cultura vasca, es como que tiene un sentido de comunidad, pertenezco a esta comunidad, es una cosa que une a la gente. O sea, no es una cosa que separe a la gente. Podemos ser de cualquier tipo de ideología, de pensar de cualquier forma, pero la Durango Coasoca une. Es como el Athletic une a la gente, el Athletic de Bilbao en el fútbol, estoy haciendo un símil con el fútbol. Y luego es un acto que, no sé, que emana buen rollo. O sea, aquí no estamos contando, es verdad que luego si empiezas a analizar al sector, hay mucho para llorar y para contar penas, pero son días de alegría, de encontrarte con gente. Hay gente, yo por ejemplo, tengo amigos de la universidad que nos encontramos siempre en la Feria de Durango. O sea, igual nuestras vidas han separado, pero como es un centro de peregrinaje, entre comillas, nos encontramos aquí. Y yo sé que hay mucha gente de Euskal Herria que hace planes para encontrarse en la Feria de Durango. Y luego, bueno, ahora los últimos 3 años hemos hecho la parte profesional, pero sobre todo para dar herramientas a los creadores en euskera, para que, bueno, pues para que crezcan ellos también como profesionales. Entonces se organizan talleres, se organizan mesas redondas y se hacen charlas solo para profesionales, y se hacen, como diría yo, meetings cortos para que programadores de toda Euskal Herria puedan conocer el producto que tiene el creador
en euskera para poder organizar cualquier evento cultural. Entonces también se hace, tiene la parte profesional. Y luego otra cosa muy importante, que los 2 últimos años no lo hemos podido hacer por lo de la pandemia, pero este año pretendemos recuperarlo. Espero que nos deje toda esta, porque claro, la pandemia todavía no parece que está terminado, pero está ahí, el bicho sigue ahí, no sé si aparecerá o no aparecerá, pero es muy importante la transmisión de la cultura vasca de los mayores hacia los menores. Entonces, para nosotros el primer día siempre hacemos coincidir con día laborable y sobre todo día escolar, y entonces se organizan actividades especiales para los centros escolares. En una sola mañana nos llegan a venir 10.000 escolares de toda Euskal Herria. Y los 2 últimos años no hemos podido hacer eso presencialmente, pero creemos que es muy importante recuperar eso, porque en el 2018 hicimos una encuesta, y de la encuesta un dato que salía era que la primera vez que la gente acude a Durango Coasoca es con el centro escolar. Luego, posteriormente, acude con sus padres o con sus padres y madres, y luego ya viene con los amigos, y ya ellos van transmitiendo eso a sus hijos e hijas. Entonces, creemos que es fundamental mantener y sobre todo revitalizar lo que en los 2 últimos años no hemos podido hacer por la pandemia, que es en la mañana, el día escolar. Iba a decir día, pero no es día, es una sola mañana, porque para el mediodía ya los autobuses ya se marchan. Para el día o la mañana esa para los centros escolares con sus propias actividades. Bien, o sea, ya has hecho un gran repaso, ¿no?, de la Feria del Libro de Durango. Muchísimas gracias. Mi segunda pregunta, Andrea, va orientada hacia lo que ya has empezado a describir, Izaskun. Habéis mencionado todos los programas tan ricos que acompañan las ferias, que en realidad no es un acompañamiento, no es un decoro, sino que es algo que es fundamental en realidad, ¿no?, en las ferias. Así que igual, Laura, o sea, ¿te importaría, bueno, pues esto, describir un poco el festival? ¿Cuándo empezáis a organizarlo? ¿A quién está dedicado? O sea, ¿para quién? ¿Para qué públicos? Esa es la pregunta del millón. Cuando uno se imagina al público de la feria, es muy difícil pensar en un solo lector. A mí, cuando me preguntan que a qué me dedico en la feria, digo, es que soy la cocinera de un gran buffet donde intento adivinar qué necesidades lectoras puede tener alguien que, con independencia de su edad, se está acercando a los libros, una persona que incluso puede ser mayor y que por circunstancias de la vida no había podido dedicarse a leer, hasta los más pequeñitos que necesitan, que quieren, y también cómo orientar esas necesidades lectoras hacia materiales de la mayor calidad posible, hablando literariamente. Comparto mucho con Izaskun el tema de ser una feria cuya ciudad está muy orgullosa de ella, o sea, que las ciudades o las regiones se apropien de las ferias es fundamental para su sobrevivencia. Y también comparto mucho con ella el tema de los días de la alegría, porque al final muchas personas se acercan a estas ferias buscando encontrarse, pues, a eso, a los compañeros de educación elemental o al exnovio, si tú quieres, pero al final detrás de esto debe haber un acto gozoso, un acto de alegría, de alegría de pertenecer al mundo del libro, de alegría de pertenecer al mundo de una cultura y de una lengua específica, ¿no? Creo que eso son valores que compartimos, ¿no? Que hay ahí muchas coincidencias. Creo que la formación de lectores, aunque en ningún manual de ninguna feria aparezca, aunque pocos lo pongan en primer lugar, yo me atrevo a decir que la formación de lectores es fundamental para cualquier
para estas ferias abiertas al público. Claramente las ferias profesionales corren por otro camino, pero las ferias que trabajamos para el público, para este público tan amplio que va desde el escolar hasta la señora que una vez que los hijos se han ido de casa ya se quiere empezar a leer, creo que la formación de lectores y el pensar en el lector fundamentalmente te da la perspectiva de poder diseñar cosas que sean muy atractivas, pues, para distintos tipos de lectores, ¿no? Desde los lectores muy especializados que quizá van por la última publicación, la de hace 3 meses del tema que les interesa, hasta quien quiere ampliar su cultura en contextos que quizá no sean novedad. Para nosotros el trabajo con las escuelas desde los 3 años, no los dejamos solitos, desde los 3 años nos vamos acompañando hasta la universidad. Es importante, y no lo dije en su momento, la Feria del Libro de Guadalajara es una feria de la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad pública más importante de este país. Y eso nos da una, digamos, obligación social para la formación de lectores muy importante. Ahora ves, por ejemplo, parejas jóvenes con sus niños que van a la feria y es que te dicen, es que ¿cómo no lo voy a traer si yo vine cuando era niño? O sea, a mí me trajeron cuando era niño. Mi primer contacto con un libro que no fuese de texto lo recibí en la feria. Ahí esa es la importancia de la presencialidad, el contacto físico con el libro, con oler un libro, con acercarte y que alguien no te juzgue porque no conoces el nombre de un autor o no conoces el nombre de una obra, sino que alguien te atienda y te diga, ah, mira, pues si te interesa este tema, tengo estas opciones, y que tú te sientas cómodo preguntando sobre los temas que te gustan o los autores que te gustan o el tema que sea de tu interés. Creo que la formación de lectores es fundamental en estos festivales donde lo que queremos es atraer al gran público, ¿no? Tenemos que ponernos en modo amigable, ¿no? Con este lector, siempre de forma amigable, sin sacrificar la calidad de los contenidos. O sea, tenemos que ser capaces de poder hacer una presentación, no sé, del último libro del autor más destacado, de manera muy amigable, muy cercana, porque lo tenemos incluso medido, Bárbara. Fíjate, nosotros cada 2 años hacemos una encuesta ya sabes, con el público y demás. El 70% de las personas que asisten, y que son, en nuestro caso son 100,000, el 70% de las personas que asisten a alguna actividad relacionada con un libro salen con la intención de compra. No saben si compran o no, porque eso ya, digamos, lo registran las cajas de nuestros editores, pero es muy importante que una vez que tú conoces al autor, te enamoras de él, te gusta su discurso, te parece inteligente, hace clic con tus necesidades, con tu vida, con tu experiencia, sales corriendo a comprar el libro, sea del tema, sea del autor o incluso de la editorial, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de las ferias y en el esquema presencial. Cuando uno tiene contacto con una persona y puede ver a un premio Nobel expresándose con las mismas preocupaciones que tiene uno como persona, te enganchas muy diferente con su discurso a que cuando simplemente tomas un libro en una librería o compras en línea. Pues no hay esa magia que hace que creador y lector se unan y se genere esa explosión, pues, de interés entre uno y otro, ¿no? Uh-huh. Pues qué alegría escucharos, ¿no? Antonio,
Liber es distinto, ya hemos hablado de su carácter, que es más profesional y tal, pero cuando yo he estado en el programa, o sea, el programa también es muy rico, ¿no? Sí, O sea, de un nivel, o sea, bueno, muy interesante, pero también desde el punto de vista profesional también muy, claro. muy logrado, Eh, ¿no? es que junto a la feria estrictamente económica o comercial, una feria profesional tiene que tener un programa profesional. Es un programa dedicado precisamente a los profesionales. Liber en ese sentido siempre ha pretendido ser un representante no del mundo editorial español, sino del mundo del libro. Por tanto, tenemos una perspectiva muy liberal, muy tolerante respecto a los actos. Procuramos, quiero decir que hay en la cadena de valor del libro siempre hay conflicto, sea el traductor, sea el corrector, porque no le echan cuenta o porque se les paga poco. Nunca ha habido, a pesar de que el organizador sea la federación, nunca ha habido un problema de censura. Preferimos y le planteamos a todas las asociaciones profesionales que nos digan cuáles son los temas que a cada uno le preocupa, y hay temas para correctores, temas para traductores, temas para ilustradores, temas, por supuesto, para los editores, en función de sus circunstancias. No es lo mismo el editor científico técnico que el editor religioso, que el Liber tiene un componente muy importante porque hay más de 70 editoriales religiosas dentro de la federación, o la problemática del libro infantil y juvenil. Lo que procuramos es que todos tengan su mesa para que su perspectiva, su matiz, se tenga en cuenta. Por ejemplo, bueno, junto los inicios, la preocupación por la calidad del libro científico técnico en español, empezamos nosotros desde la Federación, aliado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ya todos los años, desde hace 7, hay mesas dedicadas a las novedades que hemos estudiado a lo largo del año, de tal manera que incluso las propias instituciones públicas, los criterios de calidad que hemos ido configurando lo han asumido como suya para dar los correspondientes créditos a los profesores universitarios. Por supuesto, hay una dedicación casi permanente a la formación de la lectura, bien vista desde el punto de vista de los bibliotecarios, bien desde el punto de vista de los editores, bien desde el punto de vista de los libreros. Hay también una preocupación muy potente porque nos va la vida a las industrias culturales y desde luego a la industria del libro, en ellos por las temáticas relacionadas con la propiedad intelectual. No digo estrictamente con la piratería, que es una parte, la parte más desgraciada, sino con la regulación de la propiedad intelectual, máximo cuando en Europa pues está a la cabeza de regulaciones. No somos tanto innovadores, sino que sabemos regular con regulaciones muy interesantes que se van generalizando después por el resto del mundo, y siempre hay varias mesas dedicadas a la problemática de la propiedad intelectual, porque estamos en una fase de generación de regulación para disciplinar un campo donde prácticamente existía la ley de la selva, la ley del más fuerte, que no es precisamente la industria cultural. Por tanto, ese programa, que en 3 días son casi de 45 a 50, nuestro problema o lo que nos acusan algunos es, oye, que es que no me da tiempo, es que tengo que estar en el stand, y resulta que es que como son en paralelo de día 11 o de 11 a 12, hay 5 conferencias y las 5 me interesan. Y en ese sentido, lo que se nos ha ido muy bien en la parte digital, puesto que lo hacemos, lo grabamos, lo ponemos en streaming para que el que quiera lo pueda ver días después de la feria o un rato más tarde del momento en el que se celebre. Y para nosotros un componente fundamental. De hecho, sabemos que hay una parte del público que va a la feria que va exclusivamente a echar día en las jornadas profesionales porque le enriquece. Procuramos que sean los mejores especialistas, y la verdad para nosotros es importante, y a un costo bastante razonable. Las instituciones feriales lo han entendido, y siempre tenemos de 4 o 5 salas, mañana y tarde, dedicada 1 hora. Al revés, muchas veces el problema es que se alargan y ya está la mesa siguiente esperando para entrar, y tenemos que cortar porque suelen durar 1 hora, y también es otra forma de atraer cuando hay también jornadas de tipo más político, de presión, pues trae a los parlamentarios de todo de la Comisión de Cultura o de la Comisión de Educación
en función de lo que en cada momento de la Comisión de Tecnología que se necesiten, para que ellos también vean in situ lo que es una feria del mundo del libro, para que en su regulación no nos metan la pata más de lo estrictamente necesario, ¿no? Entonces, sí, son una jornada interesante, rica y sobre todo muy profesionales, o sea que no está tanto dirigido como las dos ferias que nos acompañan al gran público, sino que si se ve el fomento de la lectura, se ve desde el punto de vista de un profesional. Por ejemplo, este año sé que el Ayuntamiento de Madrid, que está teniendo en su red de biblioteca elementos y acciones muy interesantes a raíz del COVID, precisamente, cuando también tuvieron que estar cerrados, pues quiere exponer qué es lo que han hecho su red de bibliotecas, que son 42, si no recuerdo mal, el LIBER cara a los profesionales, porque así además existe ese efecto imitación que hace que experiencias que tienen éxito puedan conocerse y repetirse en otras localidades, en otros ámbitos. Y se me olvidaba decir que para nosotros también es muy importante los premios. Los premios es una forma de singularizar. Tenemos 6, tanto por ese encuentro profesional con otras industrias culturales, a la mejor adaptación audiovisual, por ejemplo, que se premia a cualquier libro que se haya adaptado en una serie de televisión o en una película, que está teniendo bastante éxito, aparte de que se dé al mejor autor o a un editor, a un librero, a la mejor acción bibliotecaria, toda esa serie de premios, pero hay dos también muy fijos. Este de la adaptación audiovisual, que es el encuentro con otras industrias, y el de fomento de la lectura, para que las prácticas de bibliotecas abiertas al público, que son muy ricas en España y que hacen cosas muy creativas, muy interesantes, en rincones, en zonas rurales, pues se sientan ellos premiados para que prosigan en la labor y que sean conocidas y puedan generalizarse en otros ámbitos. Y es otra parte de la feria a la que sí le damos importancia. Y al país invitado, que también lo tenemos, lo único, aparte de las jornadas profesionales de encuentro de los pequeños editores de ese país, generalmente son los pequeños editores con distribuidores españoles para que puedan entrar en el mercado español, con independencia de la actividad estrictamente profesional que se hace en la institución ferial, lo que sí le pedimos al país invitado es que realice un programa cultural que no se hace en la institución ferial, sino en los grandes centros culturales de Madrid o Barcelona. En Madrid, pues, Casa América, Círculo de Bellas Artes, Residencia de Estudiantes, abierto al público precisamente para que la gente, el pueblo o el público general, conozca la cultura literaria o cinematográfica, porque eso lo escoge también el país correspondiente, y eso sí se hace en el centro de la ciudad y abierto al público en las grandes instituciones culturales y dentro de su programación habitual. No sé si eso responde a lo que tú me querías preguntar. Sí, muchísimas gracias. Izaskun, ¿quieres añadir algo más? Ya nos has hablado un poco del ambiente. Bueno, yo la verdad que a mí también cuando visité la feria de Durango también me sorprendió este ambiente tan, bueno, tan euskaldun, pero en el sentido, o sea, bueno, disfrutar, ¿no?, de la cultura en euskera era muy interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, el programa, o sea, luego también tenéis un programa muy rico, ¿no? O sea, por lo que he visto. Probablemente lo que asombre a la gente que no es del País Vasco, que suele visitar la feria, es que igual tú te imaginas una feria muy tradicional, muy de costumbres, muy de chisto y tambolín, como le diría yo, pero luego te das cuenta de que en euskera la cultura es bastante vanguardista. Quiero decir, que se hace rap también en euskera, que tiene su parte heavy, su parte, hablo de música, y que tocamos todos los estilos posibles de lo que es las disciplinas culturales. Yo añadiría, bueno, más o menos durante 5 días, en un año normal, vamos a retroceder al año 2019,
Más o menos en 5 días el número de visitantes varía entre 110.000 y 120.000 personas que acuden esos 5 días a la feria, para que os hagáis una idea del peregrinaje que existe con la Durango Coasoca. Nosotros, para organizar el programa, aparte de lo que es la feria en sí, eso es el lugar de compraventa, el Landacogunea, el Landaco se llama el espacio donde se hace la venta o la exposición de libros y discos. Nosotros tenemos otros 6 espacios repartidos en lo que es en Durango. Para organizar esa programación contamos con otras más o menos 6 asociaciones o entidades populares de Euskal Herria que nos ayudan a un poco a coordinar y a elaborar el programa, que más o menos suele ser alrededor de 240 actividades durante 5 días. Empezamos desde las 10:30 de la mañana, que se abre la feria, hasta las 8 de la tarde. Los últimos años lo que estamos es ampliando un poco, alargando un poco la noche, porque acude mucha gente joven y sobre todo la gente joven acude un poco con la música. Aquí hay que hablar claro, o sea, si no hubiese el componente musical, probablemente a mucha de la gente joven la perderíamos, no acudiría a Durango. Entonces, y esa gente que viene a ver a su ídolo a la misma feria, pues se hace una vueltita por la feria en sí y bueno, cae algún libro o no, quién sabe. Entonces, más o menos 5 o 6 espacios, cada uno con una temática diferente. Es decir, tenemos un espacio dedicado a niños y niñas, con una programación especial para niños y niñas y en el que las editoriales, aquellas editoriales que se dedican a publicar libros infantiles, pueden hacer sus propias presentaciones. Nosotros les dejamos el espacio para hacer las presentaciones, que normalmente ahí sí que limitamos el tiempo, que sean entre 20 y 30 minutos. O sea, para así poder dar cabida a cuanta más gente o a cuantas más presentaciones. Lo mismo tenemos un espacio exclusivamente para la literatura en euskera, para las presentaciones de literatura en euskera. Y cada 30 minutos tenemos a un nuevo creador, nuevo escritor o nueva escritora que presenta su último libro. Siempre más o menos se hace acompañándole otro escritor que le hace una pequeña mini entrevista. Y luego tenemos el espacio donde se dan las últimas novedades audiovisuales en euskera. O sea, el cine de Durango, digamos, eso es para las audiovisuales en euskera. Y se hace casi pues desde las 10:30 de la mañana, ya os digo, hasta las 8 de la tarde, se van rotando los documentales o las películas o los cortos. Luego tenemos un espacio para el teatro en euskera. Y luego está el espacio de los conciertos en directo, que no son conciertos como tal, conciertos, sino que son las presentaciones de las últimas novedades discográficas. Entonces tienen 40 minutos para presentar su último trabajo. Y luego tenemos la sala grande donde nosotros programamos pues, o mesas redondas que nos parecen interesantes o también dejamos espacio para ya los libros de divulgación. O sea, porque no todo es literatura, todo libro no es literatura, hay libros de divulgación, entonces nos parece que esos también necesitan su espacio para poder presentarse. Y luego, otra cosa muy importante y que en los primeros años igual no había tanto, pero al ver cómo atrae a la gente, los últimos 20 años, diré, los escritores, los creadores, las escritoras guardan un día de las fechas de la feria para acudir a Durango personalmente, para estar en el stand con los de la editorial y firmar los libros. La firma de libros no se hace aparte, se hace en el mismo stand de venta. Y eso está comprobado. O sea, si el autor está allí, venden como churros. En el momento que el autor se va a tomarse el bocadillo en el momento de la comida, no vende nada. Está comprobadísimo. O sea, está comprobadísimo. Entonces, es muy importante que los autores acudan y que tengan ese contacto directo con el que les va a comprar el libro.
y es que además los visitantes al teléfono de atención que solemos tener, siempre, normalmente siempre las últimas llamadas de los últimos días es: ¿sabéis cuándo va a venir no sé qué autor? ¿Sabéis cuándo va? No sé? Esas son las consultas que nos hacen. Entonces, es muy importante, o sea, la gente viene en busca del contacto. Antes decía que la gente viene por peregrinación, por encontrarse con la gente, pero también por encontrar al autor que sigue, o igual no le sigue a ese autor, pero le ha visto en la televisión, le ha llamado la atención y quiere verle in situ. Y además, a ver, no son personas inaccesibles, o sea, la mayoría son muy accesibles, e incluso yo sé que se han generado amistades de muchos años entre lectores y sus autores gracias a ese contacto, a ese primer contacto que han hecho en la Feria de Durango. Entonces me parece que es muy, muy importante y la presencialidad y la digitalización. O sea, no es lo mismo seguirle en una charla digitalmente que tenerle de par en par y poderle dar la mano o un abrazo. O sea, que se prestan a esos días. Y yo creo que incluso el autor o la autora más vergonzosa, quiero decir, porque hay muchos que el contacto con el público les pone muy nerviosos, pues que se han dado cuenta de lo importante que es estar frente a frente con tu lector, o lo mismo digo con los músicos, porque la parte de la música, la parte de venta de música también, bueno, es una pasada cuando hay un grupo que tiene tirón, las colas que se suelen hacer delante de lo que es el stand. Y luego otra cosa que quiero añadir es los últimos. A ver, en nuestra feria no es una feria de libreros, o sea, no participan librerías, participan editoriales, distribuidoras, asociaciones, instituciones. Entonces, bueno, los últimos, va a ser el tercer año que vamos a hacer. Después de que, como tenemos un gran foco mediático durante esos 5 días en lo que es la Durango Coasoca, queremos aprovechar ese foco mediático y que después de que termine la feria no termine todo, sino que, no sé, que esas chispas que generamos con lo de la Feria de Durango siga también en las librerías. Entonces, hemos creado una campaña que es ¿tú dónde? Durango Coasoca allí. Entonces, los 2 últimos años se nos han adherido a la campaña 149 lugares de venta de libros, que incluso hay gasolineras que se nos han añadido a la campaña, en los que ponen el identificativo DA, que es más o menos nuestra marca, y gracias a eso pueden identificar que allí podrán encontrar aquella novedad que ha habido, de lo que tanto se ha hablado en la Durango Coasoca durante los 5 días de feria, que lo va a poder encontrar allí hasta terminar la campaña navideña. Más o menos es ese guiño que nosotros queríamos hacer con las librerías, que al final son las que sustentan durante el año la cultura de la literatura, pues hacer un guiño que se puedan apropiar de la marca DA, y pues si les puede generar algún beneficio a ellos, bueno, pues queríamos ampliar ese foco mediático de la Durango Coasoca, pues por lo menos una vez finalizada la feria. Pues muchísimas gracias. Yo también me alegro mucho de que existan también esas posibilidades tecnológicas que nos permitan, ¿no?, pasar de Eslovenia al País Vasco, a Madrid, a México. Y bueno, quería preguntarte, Laura, a ti. Bueno, claro, FIL Guadalajara es la feria más grande del mundo hispanohablante, ¿no? Pues tiene un único programa pues profesional, bueno, muchísimos encuentros, actividades de las que has hablado, pero también tiene o sea, ahí se otorgan también premios muy importantes. ¿Cuál es el peso de estos premios? ¿Nos puedes contar algo sobre ellos, no? Sí, cómo no. Bueno, uno de ellos tiene nombre de mi poeta favorita, o sea que adelante. Fíjate que justo los premios de la feria tienen diferentes públicos objetivo, digamos. Los 2 premios literarios más importantes que se entregan en la feria es el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que es el premio más importante que entrega la feria y que han ganado autores de una talla
inconmensurable, ¿no? Para nosotros el autor que gana el premio Phil de literatura es nuestro rey del año. Si fuéramos un carnaval, sería nuestro rey del carnaval. Digamos, es el autor donde más énfasis ponemos en la difusión de su obra, en subrayar la importancia que tiene la contribución que ha hecho ese autor a las lenguas romances en general, no específicamente al español, ¿no? Al castellano. Ese para nosotros es el rey del mambo, es el premio Phil de literatura. El premio Sor Juana Inés de la Cruz que se otorga a obra escrita por mujeres, para nosotros es fundamental y lo ha sido a lo largo de estos 30 años que tiene el premio ya, para seguir poniendo énfasis en la importancia de destacar la literatura escrita por mujeres. Hay quien ha dicho, pero bueno, es que da lo mismo si lo escribió un hombre o no lo escribió, o lo escribió una mujer. No da lo mismo porque las condiciones editoriales y las condiciones de mercado no son las mismas para un escritor que para una escritora, por desgracia todavía. Es por eso importante para nosotros hacer énfasis específicamente en la literatura creada por mujeres, pues para nosotros es fundamental y lo seguirá siendo. El premio Sor Juana es parte de nuestra columna vertebral, ¿no? Y el palmarés del premio pues ya te da cuenta de estos nombres que son importantísimos en lengua española. Y damos otros premios que tienen que ver más con el ecosistema del libro, digamos. El homenaje al mérito editorial. Siempre cada año se elige un editor que por las condiciones de su trabajo ha hecho mayor aporte, digamos, ¿no? El homenaje al bibliófilo, que también se premia a una persona. Este año, por ejemplo, el homenaje al bibliófilo lo recibirá Alberto Mangel, por una extraordinaria labor que ha hecho como amante de los libros a lo largo de toda su vida y una de las bibliotecas privadas más importantes que hay en este momento. También damos un premio al bibliotecario, a ese personaje que parece poco visible, ¿no? Que está detrás de un escritorio, pero que son tan fundamentales para hacer llegar el libro al lector, ¿no? El trabajo de un bibliotecario es fundamental para nosotros y cada año elegimos la labor de un bibliotecario para poder destacar la importancia que en el ecosistema del libro tiene la figura del bibliotecario. También damos un premio, un homenaje a los periodistas culturales. Seguramente ustedes lo están viendo también porque esto es una tendencia internacional, como las secciones de cultura de los medios, tanto impresos como digitales, ha ido adelgazando a lo largo del tiempo y cómo los espacios destinados a difundir la cultura cada vez son menores en los medios, ¿no? O los periodistas están en condiciones más precarias. Para nosotros es muy, muy importante destacar la importancia que hacen los periodistas culturales en nuestro trabajo, porque al final el trabajo que ellos hacen es fundamental para el nuestro, ¿no? Eso es la caja de resonancia de nuestro trabajo, por eso también ponemos énfasis en eso. Y también damos un premio desde hace también varios años a novela gráfica y cómic. Estamos convencidos de que ciertamente la literatura es una fuente importantísima, pero no la única. Entonces, tenemos un espacio especial del cómic en la Feria de Guadalajara, donde se presentan creadores, donde se reflexiona en torno al género, donde incluso se propician relaciones de negocio entre las empresas que se dedican a este género, y por lo tanto también tenemos un premio a trayectoria de algún monero, decimos en México, ¿no? De alguien que se dedica a hacer monitos. Los premios pues son parte de nuestro interés cada año para destacar a estas presencias. No son todas, ojalá fueran, pero
que forman parte de esta cadena del libro, ¿no? Y para nosotros son fundamentales. Creo que es una buena guía para acercarse quienes no conozcan la literatura en lenguas romances. El listado de ganadores, la nómina del Premio Phil de Literatura es una buena brújula para acercarse a las lenguas romances de autores contemporáneos, ¿no? Entonces sí son muy importantes, al igual que concebir la literatura o la cultura como una cuestión mucho más abierta y mucho más flexible. Nosotros hace 9 años iniciamos un programa de ciencia en la feria, de divulgación científica. Por cierto, en País Vasco hay un instituto importantísimo de divulgación científica. Iniciamos muy tímidamente, debo decir, así como hicimos como 10 actividades, como no sabíamos cómo iba a reaccionar el público. Bueno, en este momento puedo decirte que es uno de los programas más exitosos. O sea, todos dentro tenemos un físico, un químico, un matemático curioso que quiere entender qué es lo de las ondas gravitacionales o por qué es tan importante este tema de los algoritmos. Y el programa de ciencia de la feria es un programa muy importante en términos de número y en términos de los divulgadores científicos que han venido a la feria a hablarnos de los temas más diversos, desde quién fue... Rosa Montero nos dio una plática extraordinaria de quién rayos fue Madame Curie, pensando en este público nuevo, en este público que no tiene un entrenamiento profesional y que se pregunta genuinamente quién rayos fue Madame Curie. Entonces, una autora especialista, biógrafa de Madame Curie, pues nos cuenta la historia aderezada de alguna que otra anécdota y al final te terminas enamorando y te terminas entusiasmando por la historia y quizá vayas a un libro más técnico buscando ya la importancia del radio, ¿no? O por qué es tan importante este elemento. Entonces siempre estamos a la búsqueda como de nuevos temas, de nuevas puertas de entrada a la cultura. Abrimos también un espacio de libros y gastronomía, por ejemplo, que eso también es muy agraciado con el público, ¿no? Al público le encanta no solo los libros de receta, que sería como lo básico, sino los libros que hablan de la cultura gastronómica, de lo que hay detrás de cada plato, no solo en cómo se prepara, sino qué hay detrás de cada plato es importantísimo. Y en la cultura mexicana, la gastronomía, bueno, igual que la cultura vasca, es fundamental. Para entendernos, tenemos que saber qué comemos. Entonces, pues básicamente es eso, intentar tener el radar abierto lo más posible para poder atraer a este lector, te digo, a través de la comida, a través de los cómics, a través de la música, a través de cualquier ventana que le permita entrar a contenidos y se pueda ampliar su conocimiento de cualquier área, ¿no? Y divertirse, sobre todo eso, divertirse. Que todo esto no suene a, ok, vamos a ir a una conferencia magistral donde entiendo una de cada 20 palabras, sino todo lo contrario. Poder tener conferencistas de muy alto nivel intelectual que puedan comunicarse con un público con la empatía de entender que el público no necesariamente es especialista, ¿no? Y entonces puede adaptar su lenguaje sin renunciar a su conocimiento, pues a su rigor y pueda acercarse al público de manera empática y de esa manera tender lazos, ¿no? Para que los lectores se abreven de sus libros o de los libros de la editorial que lo está presentando o de su discurso simplemente, ¿no? Porque muchos
autores incluso ya tienen más seguidores en redes sociales que lectores de libros impresos, pues, ¿no? Entonces, también hay que combinar ambos ambientes. Muchas gracias. Me parece súper importante el trabajo que están haciendo todos con toda la feria, ¿no? Por eso estamos destacando, o sea, queremos poner de relieve el trabajo que están haciendo, ¿no? Laura ya ha mencionado el ecosistema de literatura, pues nosotros ahora estamos hablando sobre, bueno, la mediación literaria que tienen las ferias, ¿no? Bueno, este año Liber celebra 40 años de su existencia, ¿no? Y Antonio, seguro que, bueno, nos podrás decir cómo ha cambiado este ecosistema cultural en España, porque seguro que esto también se ve reflejado en Liber. Bueno, ¿cuáles ahora, cómo ha cambiado y cuáles son, yo qué sé, los retos que presenta el futuro? Mira, precisamente gracias a Liber, el ecosistema no es tan distinto al que existía hace 40 años. Quiero decir, efectivamente Un logro, hay un ¿no? grupo de grandes editoriales, no son muchas, básicamente, aunque algunas de ellas han desaparecido como grandes editoriales y están integrados en otro grupo, por ejemplo, Salvat está en Hachette, que sería en España Anaya, pero digamos, el grupo que existía cuando se creó el Liber hace 40 años, Planeta Random, que entonces se llamaba Plaza y Jané, o Santillana, Anaya, SM, básicamente se mantienen. Quiero decir, en eso no ha variado. No ha variado también, y eso es muy importante, el grupo de pequeños editores. Ahí sí ha habido más mortalidad, pero también una fuerte natalidad y bastante supervivencia, de tal manera que prácticamente 600 editoriales de las 800 que tenemos agremiados técnicamente, no es que sean pequeñas, son pequeñísimas empresas, aunque muchas de ellas han desaparecido ahí y han aparecido otras nuevas, y han desaparecido bien porque eran proyectos muy personales y desaparecido las personas que lo creen, pues el proyecto pues no tiene tanto sentido o los herederos, cuando lo hay, no han sido capaces, pero lo que me importa es destacar que el número se mantiene y eso le da una enorme riqueza, y las medianas pues siguen siendo básicamente las mismas. También desde el principio fueron gente moderna en el sentido de que rápidamente instalaban en sus procesos de producción, en la gestión de sus propias empresas, cualquier nueva tecnología. Y de hecho, el sector editorial español es de los que están más tecnificados, y ese segundo rasgo también se mantiene. También hemos sido capaces de conseguir que se mantenga un ecosistema librero importante, con más de 3.000 librerías agremiadas en Cegal, aunque hay mucho más puntos de venta, porque hay mucha librería, papelería, que técnicamente no son librerías, pero que son puntos de venta, por ejemplo, muy importantes para el libro de texto. Se ha producido una concentración aquí sí en el mundo de la distribución, pero sigue habiendo 80 o 90 distribuidores, con lo cual hay bastante competencia, y en ese sentido, digamos que hay unos rasgos idiosincráticos que se mantienen. La fuerte competencia, que es lo que permite que haya una bibliodiversidad potente, el carácter internacional. A los editores siempre les decimos rápidamente que tienen que dedicarse al mundo exterior, que no se dediquen solo al comercio exterior, que sería otro rasgo o característica que han tenido, y uno que es muy importante desde el punto de vista cultural y que se puede ver por los índices de traducciones. Somos el país que más traduce de Europa, nos siguen los alemanes, si nos comparamos con los británicos, que no traducen prácticamente nada, pues que a mi juicio que revela eso, que es una cultura o una industria muy abierta, que no le da miedo publicar nada de cualquier parte del mundo, de cualquier otro idioma. Y hay otro rasgo muy interesante que también es
muy español, que probablemente no era tan potente ni tan claro hace 40 años, pero que sí se ha terminado desarrollando. Y es que se edita en varios idiomas. No es que editemos en español y en inglés, pues sí, por muchos sitios dice, sí, tenemos varios idiomas, el propio y el inglés. No, aquí hemos conseguido que se editen en todos los idiomas oficiales, y algunos que no son oficiales, pues también tienen su pequeña edición. Se edita en castellano, por descontado, pero se edita en catalán, se edita en vasco, se edita en gallego y se edita en valenciano. En función de quién hable, te dice que es un idioma propio o un idioma semejante al catalán, como en el estatuto, que es ley orgánica de Valencia, dice que es valenciano, pues apliquemos la objetividad jurídica. Por tanto, los rasgos básicos idiosincráticos no han variado, y creo que eso es un éxito, se han mantenido. Y yo destaco mucho la importancia que tiene que no haya ninguna, que eso sí que nos diferencia, por ejemplo, de Francia o de Alemania, donde hay dos grandes grupos editoriales que están presentes en todos los subsectores del mercado. En España eso no existe. Quiero decir, los que son muy potentes y son grandes porque se han desarrollado en el mundo educativo, pues lo mismo no son tan importantes en el mundo de la literatura, y a su vez los que son muy importantes en el mundo de la literatura resulta que son irrelevantes o inexistentes en el mundo educativo, que es un porcentaje importante de la facturación del libro en cualquier parte del mundo. Por tanto, ese rasgo de competencia y esa apertura para que haya nuevos socios, apertura para incluir cualquier corriente nueva, por supuesto, el desarrollo del libro tecnológico, que si no se desarrolla más es porque el público no lo quiere, porque al final las cifras de facturación son las que son, y tenemos producciones masivas con más de 200 y pico mil títulos vivos de libro electrónico, pero la facturación no sube, lo cual hace que cualquier empresario también se plantee actuar en ese campo, porque nunca hay retorno en su rentabilidad. Con lo cual yo diría que los rasgos básicos se han mantenido, han cambiado procedimientos que son inevitables para incorporar los nuevos desarrollos tecnológicos, y hemos mantenido, y eso sí que es importante, una red librera extensa, que para nosotros ha sido siempre, cuando digo para nosotros, digo desde la Federación, un objetivo muy importante para evitar que haya una concentración de la demanda que termina empobreciendo la oferta, que es una de las características que no debe de empobrecerse en una industria cultural, que debe ser rica en la oferta. Mientras más títulos, mejor, frente a lo que mucha gente dice que mientras más títulos, peor, o mejor. No, mientras más títulos, mejor, porque cada título es un ámbito de libertad nuevo que se genera. Y quería decirte una cosa, que oyendo a uno y a otro, que no hay que olvidarse que las ferias son siempre, aunque produzcan mucho trabajo, y de mucho trabajo, son siempre días de alegría. En español se dice, para un día de fiesta, seguimos diciendo un día feriado, porque las ferias son días de trabajo, pero también son días de fiesta. Sí, pues muchas gracias por recordárnoslo, ¿no? Izaskun, bueno, ya has mencionado, o sea, que lo importante que es la Durango Coazoco para el ambiente euskaldun, ¿no? También has mencionado ya, pues, el vínculo fuerte que tiene con la música. ¿Quieres añadir algo más o algún aspecto que no hemos tocado todavía y quieres destacarlo ahora? Sí, yo creo que no, yo añadiría en lo que a un futuro se refiere, yo creo que la clave es ir adaptándonos a los nuevos consumos, a las nuevas formas de consumo, quería decir. Yo creo que uno de los éxitos de Durango Coazoka ha sido, mira, en el 2020, que no sabíamos si íbamos a hacer feria o no, con lo de la pandemia, que nos vino todos así como de sopetón, que no sabíamos qué hacer. Para nosotros lo más fácil hubiera sido no organizar la feria. Hubo un montón de actos que se dejaron de hacer. Pero bueno, supimos adaptarnos de aquella manera y la gente es que nos lo agradeció un montón. Desde nuestra
no experiencia de montarnos una tienda virtual para solo 5 días, que nos decía la gente, pero vosotros estáis locos, ¿qué pasa? O sea, ¿a dónde vais? ¿Os vais a dar un sopetón? Es verdad que ahí tenemos que agradecer mucho tanto a las instituciones, tanto forales como el Gobierno vasco, como el Ayuntamiento, que a pesar de no ser la misma feria de todos los años, mantuvieron la subvención. Porque aquí hay que decir claro, o sea, si no tenemos ayuda institucional, ayuda económica institucional, y no solo económica, sino de infraestructuras, nuestra feria no podría hacerse. O sea, todavía necesitamos de esas ayudas institucionales, igual que suelen tener cuando los necesitan los banqueros y los gasolineros y todo el resto de la gente. Pero parece ser que pues por la idiosincrasia o por el modo de consumir y por el modo de darle importancia a las cosas, pues la cultura va a tener que necesitar ayuda por in secula seculorum, yo creo. Y gracias a esa ayuda nosotros pudimos mantener la feria y pudimos adaptarnos a la nueva realidad, que lo suyo nos costó y lo suyo lo sufrimos todos. Y luego, otro de los retos es seguir adaptándonos, eso está claro. Nosotros ya hemos empezado a organizar la feria número 57, la que se va a hacer del 7 al 11 de diciembre, pero todavía no sabemos qué forma va a tener esa feria. Nosotros nos gustaría que fuese una feria como la del 2019, 100% presencial, pero no sabemos, porque cuando empiece el otoño, aquí no sabemos qué va a pasar, porque antes ya lo he dicho, seguimos en pandemia y no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia o si nos va a venir otro bicho, otro virus. Pero bueno, pues nos adaptaremos a cada situación que nos toque vivir. Y luego, nosotros, 2 retos son adaptarnos, seguir adaptándonos y luego seguir siendo una feria que siga siendo una feria muy atractiva para el público, porque al fin y al cabo nosotros los de la feria, los que organizamos la feria, no somos más que meros intermediarios. O sea, están los que tienen un producto que enseñar y vender y los que lo quieren disfrutar. Entonces, ahí estamos nosotros los que organizamos la feria, que somos un poco los que les damos herramientas para que se junten los dos. Entonces, que sea lo más atractivo para los que tienen que vender y enseñar y que sea lo más atractivo para la gente aquella que quiere disfrutar de la cultura vasca y que vivan una experiencia y lo que hemos dicho, pues mira lo que ha dicho Antonio y lo que ha dicho Laura, con alegría. O sea, que sean unos actos que generen alegría, buen rollo, nada de miserias. Miserias ya las tenemos y ya tendremos tiempo para hablar de miserias y se habla de miserias también, pero el que venga, que venga a disfrutar, porque cuanto más disfrutas y cuanto más estás con la gente, más te abres en todos los sentidos. Entonces, más o menos esos son los 2 retos que tenemos nosotros de cara a un futuro. Y luego, por ejemplo, nosotros antes sí que dábamos un premio, que era un premio como un premio honorífico a una trayectoria. Dimos el premio durante 20 años, que se llamaba el premio Arguisayola, que era como hacer una mención especial a aquella entidad o a aquella persona que había hecho alguna aportación relevante en la cultura vasca. Pero con el 50 aniversario de la feria decidimos darle una vuelta y en vez de premiar lo que había sucedido, lo que se había aportado, dijimos, vamos a premiar una nueva idea, vamos a mirar, no estemos mirando al pasado, que hay que mirar al pasado, pero vamos a renovarnos y vamos a mirar hacia el futuro. Entonces, ya esta es la 4ª edición que vamos a hacer, es la beca de creadores. Todos los años premiamos una idea de una creación. Hemos dado premios a una obra literaria, a una obra musical, a una obra basada en la cultura digital y este año, bueno, la convocatoria la vamos a hacer ahora después de Semana Santa, o sea que en unos días saldremos a prensa para la creación de obras teatrales cortas en euskera. Entonces, el premio yo creo que es un buen premio porque son 15.000 euros,
que conseguirá la idea ganadora y tendrá un año para realizar esa propuesta. O sea, tiene que preparar durante un año, o sea, en esta edición diremos quién es el ganador y la siguiente edición, en la edición 58, va a tener que mostrar ante el público lo que ha hecho durante un año, lo que ha generado, lo que ha creado durante un año. Y nos está dando buenos resultados porque estamos ayudando sobre todo a nuevos creadores, porque luego está pensado también en creadores noveles, no ya tanto en creadores que ya, bueno, por una trayectoria ya tienen hecho su público, que probablemente necesitarán, sí, o sea, seguirán necesitando ayuda, pero ya nos parece que ya hay otras vías de ayuda, pero a los que están comenzando una carrera cultural o como creadores, creíamos que no había espacio para ellos o que faltaba algo, entonces decidimos crear esa beca para nuevos creadores y cada año vamos rotando un poco las diferentes disciplinas que están vigentes en lo que es la Feria de Durango. Pues qué bien, ¿no? Laura, digo, ya hemos cerrado un poco, bueno, ya hemos cerrado sí un poco nuestra charla con tus palabras también, que son las palabras de proyección hacia el futuro. Para terminar, ¿no? En breve, en pocas palabras, ¿qué diríais, no? ¿Por qué son imprescindibles las ferias del libro en el campo cultural? Pero en pocas palabras. Porque ¿Empiezas tú? Porque son fuente de transmisión. Más largo no te voy a decir. Yo creo que son fuente de transmisión. Si no existe ese contacto, además yo, las ferias, yo soy del mundo digital y me gusta todo lo digital, pero no cambio una feria presencial por una digital. Son fuente de transmisión. Vale, eskerrik asko. Laura. Pues son lugares de encuentro entre seres humanos y en tanto sea alrededor de una hoguera como en la prehistoria o sea a través de chips de comunicación que nos inserten en el cerebro en el futuro, como quiera, somos seres humanos, somos seres sociales y por lo tanto nos gusta mucho reunirnos con otros seres humanos y compartir intereses con ellos. Y las ferias somos fundamentales para eso. El contacto humano, no hay nada que sustituya el contacto humano. Y en tanto eso sea así y los humanos sigamos siendo humanos, creo que las ferias y los lugares como lugares de encuentro van a seguir en nuestra cultura para siempre. Muchísimas gracias. Antonio. Pues básicamente te digo lo mismo. La pandemia lo que ha demostrado que la parte digital es un suplemento, pero muy suplemento. Al final la gente necesita verse. O dicho de otra manera, mira, entre un jamón real de un cochino ibérico criado en Montanera con castaña y bellota y un jamón virtual, hay una gran diferencia. No hay nada como el jamón real, se lo aseguro. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer enorme hablar con vosotros. Muchísimas gracias por habernos revelado vuestros mundos, el mundo de las ferias tan distintas sobre las que hemos hablado. Así que me alegro mucho de veros en persona pronto. Eso esperamos. Hasta ahora, pasarlo bien lo que queda de día. Izaskun.